¿Alguien tiene alguna duda de frente a lo que es dinámica? Ya. Muy bien, creo que nadie tiene ninguna pregunta. Si es que no me quieren preguntar por acá, no se olviden siempre escribirme por el WhatsApp para yo responder sus preguntas o dudas que tengan. ¿Ya? El día de hoy va a un punto muy importante. Vamos a dejar al lado lo que es dinámica circular para entrar a un punto llamado trabajo, trabajo, potencia y energía. ¿Ya? Vamos a hoy día, ustedes van a conocer el día de hoy lo que es el trabajo mecánico. ¿Qué es el trabajo mecánico? El trabajo es muy diferente al concepto, perdón, un ratito. Listo. El trabajo es muy diferente al concepto de trabajo mecánico. Esto es, no coincide con el significado de físico de esta palabra. Es corriente escuchar que la persona decir, he realizado mucho trabajo, pero desde un punto de vista físico, pueda que no haya realizado ningún trabajo. Es lo que nos dicen. Pero generalmente, ¿qué es este trabajo? ¿Qué estudia el trabajo? El trabajo es una fuerza realizada por un cierto cuerpo o a un cierto cuerpo por una distancia. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos un trabajo, es cuando exigimos a un cuerpo hacer una fuerza y también que ésta recorra una dicha distancia. Un ejemplo claro, que la fuerza aplicada en la persona realiza trabajo ya que vence la resistencia del carro y lo hace mover de un punto a un punto B. ¿Ya? Esto han debido observar cuando un auto se ha detenido en ustedes. ¿No ve? Entonces, ¿qué han hecho? Varias personas han salido o ayudan a una persona a empujar el automóvil. ¿Cuál de los dos realiza el trabajo? ¿El automóvil o las personas? Abigail, ¿cuál crees que es? ¿Quién crees que realiza el trabajo? ¿El automóvil o la persona en este caso? La persona. Exacto, lo realiza la persona. Pero ¿quién está utilizando la fuerza? Está utilizando el automóvil. ¿Para qué? Para moverse. Pero el trabajo realizado lo está haciendo la persona. En este otro caso podemos también observar, donde la fuerza que ejerce cada persona no realiza trabajo cuando ellas están iguales. En pocas palabras, cuando una fuerza es contraria a la otra y estas ambas tienen una resistencia que no pueden ser vencidas, entonces en este punto, en este momento, el trabajo es nulo. ¿Por qué? Porque no vence la resistencia del otro cuerpo. En este caso hemos observado que vence la resistencia del cuerpo, pero en este otro caso no vence. Entonces, al no vencer, la fuerza no va a realizar ningún trabajo. ¿Cuándo en este punto realiza trabajo? Cuando uno de los dos vence la resistencia del otro. Y cuando vence la resistencia, entonces ahí se ha realizado un trabajo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el trabajo mecánico de una fuerza constante? El trabajo es igual al producto del desplazamiento por la componente de la fuerza. A lo largo del desplazamiento, el trabajo es una magnitud escalar. En pocas palabras, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. ¿Qué nos quiere decir? Que la fórmula para calcular el trabajo realizado, y es mejor que esto se anote, no se olviden, les voy a mandar esto al Classroom para que ustedes lo realicen en su respectivo cuaderno de apuntes. No se olviden que el trabajo realizado representado por una W mayúscula es igual a la fuerza por la distancia. ¿Ya? Entonces, el trabajo realizado es igual a fuerza por distancia. Ahora, la fuerza puede estar incluida en un ángulo, ¿ya? Si tiene un cierto ángulo la fuerza, entonces sería fuerza por el coseno del ángulo en el eje X. Aquí vemos una persona que está jalando un cuerpo, ¿ve? Pero esta persona no está jalando de manera lineal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ángulo alfa o el ángulo tita en este caso es cero.
Entonces, en este punto, ¿qué nos dice? Que al mover este bloque que está en su espalda con un arnés, va a crearse un ángulo. El ángulo correspondiente va a ser con el eje X. Entonces, en ese caso se utilizaría que la fuerza por el coseno del ángulo es igual a la distancia. Pero si no tuviera un ángulo elevado la fuerza, entonces sería igual a fuerza por distancia. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan bien claro de lo que estamos hablando. No se olviden. Ahora, ¿en qué unidad se mide el trabajo? El trabajo se mide en joules. ¿Qué quiere decir? Esto también. Que el trabajo realizado se mide en joules. Pero, profe, ustedes se pueden, pero, profe, ¿cómo puede medirse en joules? Miren, el trabajo realizado, la fuerza se mide en newtons y la distancia se mide en metros. Cuando estas dos unidades vectoriales se juntan, se convierten en una unidad escalar, denominada joule, que se simboliza con la letra J. Y se escribe así. Joule, que se lee joules. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, esta unidad de medida en joule también tiene otras unidades de medida, ¿ya? Por ejemplo, en casos particulares del trabajo mecánico de una fuerza constante, hay tres casos importantes que les voy a mostrar. Miren, por ejemplo, en el primer caso, vemos si la fuerza está en el sentido del movimiento, entonces utilizaremos lo que les dije. Fuerza es igual a fuerza, el trabajo es igual a fuerza por distancia. Si en el caso del sentido del movimiento, el ángulo sería 0, como les estaba indicando. Pero si el ángulo la fuerza está realizada en un ángulo de 90 grados, ¿qué quiere decir esto? Que no va a existir un trabajo, ¿ya? Si la fuerza es perpendicular al movimiento, no existe ningún trabajo. Al decirles perpendicular, ¿qué quiere decir? Aquí se los voy a indicar más claro. Al decirles perpendicular, ¿qué quiere decir? Que este objeto de aquí, por ejemplo, esta caja, se está moviendo hacia arriba, ¿no ve? Gracias a una fuerza que existe. Pero no tenía que moverse hacia arriba. De hecho, tenía que haber una traslación en este punto. O sea, en este punto de aquí tenía que realizarse un movimiento. Hasta aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso, que el trabajo realizado es 0. ¿Ya? Pero, ahí voy. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría? Voy a borrar esto. ¿Qué pasaría si nos dice que el bloque debe elevarse hacia arriba hasta una cierta distancia? Hasta una cierta distancia se debe elevar y hay un trabajo. Entonces, ¿qué dice? Que en este punto de acá va a haber el movimiento. ¿Y el movimiento del bloque hacia dónde va a ser? Va a ser hacia X. Entonces, en este caso, el trabajo sí va a existir. Por ejemplo, va a ser 30 joules. ¿Ya? Pero si el movimiento está perpendicular hacia este lado, o sea, no hay movimiento en este punto, entonces no existe trabajo. Y el trabajo va a ser 0. 0. Listo. Continuamos. Ese es el segundo caso. Hay un tercer caso más, donde nos dice que si la fuerza está en el sentido contrario al movimiento, entonces la fuerza va a ser, el trabajo va a ser negativo. ¿Ya? El trabajo realizado va a ser negativo. ¿Pero qué fórmula vamos a utilizar? La de menos fuerza por distancia. O sea, vamos a poner aquí, si va a existir, digamos, un movimiento, este bloque debemos moverlo hacia este lado.
Pero nosotros, ¿qué hacemos? Utilizamos una fuerza hacia el lado contrario. Entonces, va a existir un trabajo, ¿ya? Va a existir un trabajo, pero el trabajo en este caso va a ser negativo. Entonces va a ser menos Joule. ¿Ya? Esos tres casos son muy importantes a lo que es el trabajo realizado o trabajo mecánico. ¿Ya? Como les estaba indicando, la unidad del trabajo en el sistema internacional se mide en joules. Pero en el sistema absoluto o sistema técnico cambian las unidades de medida. Por ejemplo, en el sistema CGS, la fuerza se mide en dinas y la distancia se mide en centímetros. Entonces el trabajo se va a medir en ¿qué? En ergio. ¿Ya? En ergio se va a medir. En el sistema FPS, la fuerza se mide en poundal, la distancia en pie. Y esto nos va a dar al trabajo poundal-pie. ¿Ya? Generalmente vamos a usar esas tres medidas, lo que es el sistema CGS, MKS y FPS. ¿Ya? Generalmente estas tres vamos a utilizar. En el sistema técnico, esto se utiliza lo que es en Inglaterra y parte de Reino Unido. ¿Ya? Pero no lo vamos a utilizar, son distintas. Si se dan cuenta, son muy distintos el sistema técnico con el sistema absoluto. Muy bien. Entonces, las equivalencias les voy a mostrar, donde un joule equivale a 10 elevado a la 7 ergios. Un kilogramo metro es igual a 9,8 joules y un libra-pie es igual a 32,2 pound al pie. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar después a lo que es potencia. Vamos a realizar ejercicios a lo que es el trabajo realizado, para que ustedes tengan en claro de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Ya? Luego vamos a pasar a lo que es potencia. Escriban, por ejemplo, escriban el siguiente ejemplo. Una persona desea mover un bloque que tiene una masa de 4 kilogramos. La distancia que debes recorrer, la distancia que debes recorrer el bloque es de 4 metros. La distancia que debe recorrer el bloque es de 4 metros. ¿Cuál será la fuerza? ¿Cuál es el trabajo que empleó la persona? ¿Cuánto es el trabajo que empleó la persona? Sabiendo que utilizó una fuerza de 20 newtons. Sabiendo que utilizó una fuerza de 20 newtons. Listo. Bien, vamos a ir a mi pizarra. Listo. La fuerza, diré, el trabajo nos dice que calculemos. La fuerza que implementa la persona es de 20 newtons. 20 newtons. La masa del bloque es de 4 kilogramos. Listo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Voy a dibujarlo acá. La persona que ustedes ven en pantalla está tratando de empujar el bloque, ¿verdad? Pero tiene que lograr empujar hasta un cierto punto. ¿Cuál es la fuerza cuál es el trabajo que realiza? Miren, quiero que vean una cosa acá. La masa no vamos a utilizar, ¿ya? ¿Por qué?
Porque nos piden exclusivamente que calculemos el trabajo que realiza la persona. Entonces, ahí digo que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Porque lo está empujando de manera lineal. No está utilizando un grado de elevación, nada. O sea, de manera lineal lo está empujando. Entonces, ¿cuánto va a ser la fuerza? El trabajo. ¿Tenemos fuerza? Sí, tenemos fuerza que es 20 newtons. ¿Tenemos distancias realizadas? Sí, que es 4. Entonces, el trabajo realizado va a ser igual a 20 newtons por 4 metros. ¿Y 20 por 4 cuánto es? 80. 80. 2 por 4, 8. Y 4, 80. 0. Entonces sería 80, ¿qué? 80 joules. ¿Joules? Exacto. 80 joules. Listo. Con eso ya hemos calculado el trabajo que realiza la persona. ¿Ve? Fácil y sencillo. Tienen que tener en cuenta que tienen que tener ustedes la fuerza y tienen que tener también la distancia. Ahora, un detalle muy importante. Ahí voy. La distancia para implementarlo tiene que estar en newtons, diré en metros. Y la fuerza para que calcule y nos salga en joule tiene que estar en newtons. Si por azares de la vida nos dicen que la fuerza implementada del sujeto no es de 20 newtons, sino es de 2000 dinas, ¿qué hacemos? Tenemos que convertir estas dinas en newtons. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos eso, profe? Ah, y hay un factor de conversión. De que un newton, ¿cuántas dinas tiene? A ver, un newton, ¿cuántas dinas tiene Kenia? ¿Te recuerdas, sí o no, Kenia? No, profe. Ya, no te preocupes. No te preocupes, aquí está. Ya, todo está registrado en lo que les he mandado en su clase. Profe, un newton tiene 10 elevado a 5 dines. Exacto. ¿Dónde lo encuentra? Aquí está. ¿Dónde está? Te vamos a encontrar. Listo, aquí está, miren. Un newton tiene 10 elevado a las 5 dinas. ¿A ver? Ah, ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar mi factor de conversión para que esté en newtons. ¿A qué quiero llegar, chicos, en esto? En que tiene que estar en una sola dimensión. Vamos a hacer un ejemplo similar. Ejemplo. Escriban. Vamos a hacer un ejemplo más. Escriban. Se desea mover un bloque de 10 kilogramos. Se desea mover un bloque de 10 kilogramos. De un punto A a un punto B. 10 kilogramos. De un punto A a un punto B. Cuya distancia es de 4.3 yardas. Coma. La persona necesitará una fuerza de 40,000 dinas. ¿Cuánto será el trabajo? ¿Cuánto será el trabajo realizado en joules? ¿Cuánto será el trabajo realizado en joules? Bien, ahí es lo que les estaba indicando. Estas yardas tenemos que llevarlas a metros, ser nuestro factor de conversión.
Estas dinas tenemos que convertirlo a newton. Para que juntas estas dos, nos den joules. Vamos a ello. Primero, en nuestro ejercicio vamos a hacer el factor de conversión. 4.3, digo. Entonces, 4.3 yardas, tengo que convertirlas a metros. No me voy a olvidar que una yarda tiene una distancia de, o bueno, tiene un equivalente de 91.4 centímetros. Listo, yarda con yarda se van. Y que 100 centímetros tiene un metro. Centímetros con centímetros se van. Entonces hago el cálculo correspondiente. Voy a mi calculadora, lo voy a borrar todo esto. Y es 4.3 por 91.4. ¿Cuánto es? Vamos a hacer 4.3 por 91.4 dividido entre 100. ¿Cuánto es mi resultado? 3.93 metros. No lo voy a redondear, lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Entonces, utilizo. Mi resultado va a ser 3 perdón, no me acuerdo muy bien. 3.93 metros. Listo. Ya tengo un dato. Voy a hacer el siguiente. Tengo que convertir ahora de dinas a newtons. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. ¿Cuántas es? 40.000 dinas. Entonces, 40.000 dinas escribo. Un ratito. 40.000 dinas. Punto de multiplicación y línea. Ya han visto ustedes que 10 elevado a la 5 dinas es igual a 1 newton. Dinas con dinas se van. Entonces, ¿cuánto nos queda? Vamos a la calculadora. Dime, hija, te escucho. 40.000 no es con 4 ceros. 40.000 es con 4 ceros. ¿Cuántos ceros se colocan? Pero es- No, 40.000. Ah, ¿es 40.000 o 4.000? 4.000 es, hija. No es 4.000. 4.000 es. Yo me he equivocado. 4.000 dinas. Ya, yo me he equivocado, perdón. Entonces, 4.000 dividido entre 10 elevado a la quinta. ¿Cuánto me sale? 0.04 newtons. Entonces anoto eso. Ay, perdón. Tengo 0.04 newtons. Vamos a ver, 0.04 newtons. Listo. 0.04 newtons. Ahora ustedes se deben preguntar, profe, ¿cómo sacó este dato? En la calculadora de 10 elevado a la 5. Sencillo, chicos. Si se dan cuenta, en este punto hay una tecla que dice XP, ¿verdad? Aquí está, la tecla XP. En otro está 10 elevado a la X por 10 elevado a la X. Entonces solo anotan 1, aprietan esa tecla y escriben el número que está elevado, que es a la 5. Y ahí les va a dar ese resultado, que es 100.000 newtons. Que 5 por 10 elevado a la 5 es 100.000 newtons. ¿Ya? ¿Alguien ha tenido un problema referente a esto? Ya, creo que nadie. Muy bien, entonces vamos a verlo al ejercicio. Entonces nos sale 0.04 newtons. Un ratito. Realizo otro tablón y digo que el trabajo realizado es igual a la fuerza por la distancia. Entonces el trabajo va a ser igual a 0.04 newtons por la distancia, que vale 3.93
metros por 3.93 metros. ¿Cuánto sale esto? Vamos a ver. Sale 0,16 redondeando, profe. Ahí ya, vamos a ver. 0.4 por 3.93. Entonces nuestras respuestas redondeando va a ser 0.16. Entonces anotamos. El trabajo realizado o el trabajo que vas a realizar para mover dicho bloque es de 0, perdón, 16 newton, 16 joules. Lo voy a borrar para escribírselos mejor. 0,16 joules. Listo. Y de esa manera se resuelve el ejercicio. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta referente al tema de lo que estamos avanzando? Van a hacer ejercicios, no se preocupen. A ver, uno de ustedes, van a hacer uno de ustedes. Escriba. Una persona empieza a mover un bloque de 20 kilogramos. Una persona empieza a mover un bloque de 20 kilogramos. Para mover el bloque de un punto A a un punto B, utiliza una fuerza de 20.000, en este caso, 20.000 dinas. Una fuerza de 20.000 dinas. La distancia que recorre el bloque es de 3 millas. ¿Cuánto será el trabajo que realiza la persona? Profe, de la distancia, ¿cuánto dijo? 3 millas. 3 millas. ¿Cuánto será el trabajo que realiza la persona? Un dato muy importante les voy a dar. Una milla terrestre es igual a 1.609 metros. ¿Ya? Listo. Los que terminen el ejercicio me indican ya terminé y yo les voy a anotar. Tienen aproximadamente 4 minutos para realizar el ejercicio que está en pantallas. Ya. Mejor vamos a hacer una cosa muy importante. Tenemos 3 minutos para que finalice la clase. Vamos a hacer lo siguiente más bien, muchachos. Este ejercicio que están en pantallas me lo van a presentar por el Classroom, ¿ya? Con su procedimiento más, todo completo. Me lo van a enviar al Classroom, ¿ya? ¿Cómo me lo van a presentar? Les voy a mandar el link del Classroom y del tema donde ustedes deben presentar, ¿ya? Eso lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. ¿Y cómo lo van a hacer? Solamente le sacan una fotografía con su resolución del ejercicio, le ponen su nombre, si es que no están con su cuenta de ustedes, y me lo mandan al Classroom, ¿ya? Muy bien, voy a pedir a todos que activen sus cámaras para que coloque la asistencia del día de hoy. Tienen 20 segundos. Ya, 30 les voy a dar. Rápido, rápido. Si no, significa que no estaban en clases y que estaban de oyentes. Espero haber entendido esa parte de lo que es el trabajo realizado para que hagan los ejercicios correspondientes. No se olviden, les voy a mandar en el Classroom también la parte teórica para que lo vayan realizando. Muy bien, Kenia, Azucena, Abigail, Angeli y Joel, Alejandro, activen sus cámaras. Estrella Belén, queremos ver
la calculadora, no el techo. Bien, Angelit, activa tu cámara. Si no tienes o tiene algo tu cámara, indícame, y si está mal también tu micrófono, escríbeme por WhatsApp. Perdón, profesor, va a disculpar. Enseguida prendo la cámara. ¿Qué estarás haciendo, Angelit? Joel Alejandro, ¿estás ahí, sí o no? Escribí por lo menos. Ya. Sacamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, Joel Alejandro no está en nuestra clase. Ni modo, Joel. Muy bien, chicos, vamos a concluir nuestra clase con una breve oración. Para eso, inclinen sus rostros, vamos a orar. ¿Ya? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Te damos gracias por siempre estar presente con nosotros y guiarnos. En el día de hoy te pido que cuides a cada estudiante y que los protejas, Señor, en esta hermosa tarde y les des más energía. Eso te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, que tengan cualquier duda, me preguntan a mi personal y no se olviden hacer el ejercicio que les he indicado. Conmigo nos vemos la siguiente clase. Chao, chicos, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, se cuida. Chao, chicas, se cuidan, se cuidan.